Hola, ¿qué tal, Ciudad de México? Muy buenos días, tardes, noches, el horario que ustedes nos estén escuchando o ciudad donde nos escuchen. Es un gusto nuevamente saludarlos en este cuarto episodio. Por fin llegamos al cuarto episodio. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a pensar que ya estaríamos aquí? Y justo quería compartirles que a partir de este episodio, perdón, es que me pongo un poco nervioso. ¿Por qué A partir nervioso? de Nervioso por Las presencias ya de nosotros. Sí, no, Exacto. el debate. El pan está fuerte. Durísimo el pan. Pero bueno, justo quería comentarles a todos los que nos escuchan que a partir de este mes, ya el mes de abril, con calor, hace mucho calor en la Ciudad de México, vamos a empezar una nueva etapa en el programa. Y justo como estamos grabando los días sábado, pues hoy quiero presentarles a alguien fundamental de mi equipo también de trabajo, que estamos aquí en el área de producción, que luego los sábados, pues en lugar de estar desvelado, está trabajando profesionalmente aquí en el área de producción. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué bueno que te uniste al programa para platicar conmigo. Pues muy bien, ya sabes, siempre apoyando al 100, 200%, sin esperar nada a cambio más que mi paga. No es cierto. No, bien. pues ya sabes, la de siempre, ¿no? Apoyándote como sea. Pues muchísimas gracias. Y justo estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar el programa, sin duda de lo que estábamos viendo de la semana con Samuel García, de su historia que, aparte, o sea, la neta sí se pasó Samuel García, quieran o no, con el tema de cuando le preguntaron de su vehículo de Tesla, de último modelo que se acaba de comprar, que quién lo había comprado. Obviamente eso es un regalo de su maravillosa esposa, pues obviamente aquí no hay desvío de fondos ni nada por el estilo, todo bien, ¿no? Lo nuevo, Lo nuevo, que así que debe de ser, así debe de ser, lo viejo nos resta. Pues muy bien, también mencionar que justo te quería contar eso antes de empezar, que en la misma historia de Samuel García también sacó en la semana que justo él trabajaba solo de 10 a 5 de la tarde, ¿cómo ves? Sí. O sea que Nuevo León por la noche no pasa nada. No, para nada. No, de hecho, eso es algo importante, porque cuando realizas como, no sé, cierto trabajo, pienso yo, ¿no? Como a su debido tiempo te permite a lo mejor enfocarte en otras cosas y pensar como más adelante en cosas importantes, ¿no? Y el hecho de estar a lo mejor trabajando demasiado a veces no te permite diseñar nuevas ideas, ¿no? Sí, no, y aparte el decir que solo vas a trabajar de 10 a 5, pues no. Después ya lo quiso solucionar un poquito y decir que todo no era malintencionado y que al contrario, o sea, él se refiere a que después de las 5 de la tarde ya puede hablar de Mariana Rodríguez. Pero bueno, fíjense que quiero compartirles hoy un tema muy importante, que es el tema de las encuestas. Y es que déjenme decirle que aquí mi querido amigo Alejandro está muy a favor de una candidata en específico. No vamos a entrar en quién es. No, pero ya lo sabemos. Sí, ya se deben de imaginar exactamente que se habla de la puntera. Pues quiero hablar del ¿Qué pasó? tema... ¿Qué pasó? Más respeto. Quiero hablar del tema de las encuestas que salieron esta semana, en donde habla que Claudia Sheinbaum pues se sigue llevando la presidencia de México con el 51%, Xóchitl Gálvez con el 34% y pues Álvarez Maínez sigue en el 7%. Pues no sé, mi queridísimo Coy, ¿tú qué opinas acerca de nuestra nueva prepresidenta? Pues digamos lo que todavía no podríamos hablar de eso, porque justo ahí hay un tema importante que creo que ahí es donde vamos a empezar a debatir. Porque mira, te voy a contar algo. En la encuesta del Financiero justo sale un apartado donde dice que Xóchitl Gálvez, por ejemplo, en las personas que reciben apoyos sociales, solo votarían por Xóchitl Gálvez el 21% de las personas que reciben apoyos sociales. Pero quienes reciben apoyos sociales votarían por el 64% por Claudia Sheinbaum. Eso es lo que muestra la encuesta del Financiero. Okay. Pero por otro lado, Xóchitl Gálvez gana con las personas que no tienen apoyos sociales. Y Xóchitl Gálvez gana con el 47%. Y en segundo lugar, de las personas que no reciben apoyos sociales,
votarían en un 36% por Claudia Sheinbaum. Pero ¿quiénes no reciben ese apoyo social? Hay sectores de la sociedad que no reciben apoyos sociales. Digo, en mi caso, por ejemplo, yo no recibo ninguna especie de apoyo social. No estoy diciendo que soy o pero votaría por tampoco hay Xochitl Gálvez. impedimentos para el trabajo, ¿no? O sea, siento que los apoyos sociales tienen que ser aprovechados por ese sector más vulnerable y los sectores que no lo ocupan, pues no creo que deba haber como algún, no sé. Pero también tienen preocupaciones, ¿no crees? Personas fifís, pero sin no, apoyos sociales pero no tendrían una razón. Sí, o sea, no estoy hablando de gente fifí nada más en específico. Hay preocupaciones, mira, por ejemplo, el tema de lo que hablábamos el otro día del aeropuerto de la Ciudad de México. Ok, a las personas, y no estoy haciendo una diferencia porque no es el tema, pero el otro día platicando con una persona de un partido político me mencionaba eso. Es que tú no te puedes preocupar, por ejemplo, por un tema del aeropuerto, a una persona que está esperando todos los días tomar el transporte público y que solamente está preocupado por qué va a llevar de comer el día de mañana a su casa. Entonces, pero una persona que constantemente usa el aeropuerto de la Ciudad de México, que vuela en el aeropuerto de la Ciudad de México y que se tiene que aguantar los horarios de lo que se quiera tardar la aerolínea para asignarte una sala, hay veces que hasta 5 horas tienes que esperar para asignar una sala, creo que ahí es donde no está lo correcto y que tampoco se ha dado solución a esa problemática. No estoy hablando de que solamente es el único tema. Pero eso tiene que ver con los programas sociales. Al final del día sí, porque tú como programa social, si el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la mañanera te está diciendo, hey, si votas por tal o cual candidato, ¿te van a quitar los programas sociales? Pero ¿quién está votando a favor de la cancelación de programas sociales? Porque por lo que yo comprendo, el rollo de la candidatura de Claudia Sheinbaum, pues es seguir con este rumbo de los programas sociales. Pero ¿qué pasa si gana Xochitl Gálvez? Por lo que yo entendía de Xochitl es modificar los programas sociales, ¿no? Modificar en el tema del sector juvenil. Hace rato comentabas eso. Sí, pero ¿qué tanto puedes modificar el sector juvenil? O sea, ¿qué tan modificable es ese? Su propuesta, que ya después aquí más tarde nos vendrán a compartir los del PAN, pero una de sus propuestas es nada más transformar el Jóvenes Construyendo el Futuro por un programa que se llama Sí. Sí trabajo, sí estudio y te doy tu apoyo social. Si no trabajo ni estudio, no te doy tu apoyo social. Pues a lo mejor la pero espérenme, pero estar no tampoco bien enfocada, pero ya sabes, del dicho al hecho hay mucho que decir. Y obviamente es lo que comentaba desde o bueno, lo voy a comentar más tarde. Hay muchos problemas ahí con esto del PRIAN, y bueno, yo le llamaría así, ¿no? Cuando se promete demasiado, pero se da poco, ¿no? Y entonces diría que a lo mejor la propuesta está bien enfocada, un tanto bien intencionada, pero al final nunca avanza tanto, ¿no? Como se esperaría, porque al final pienso que es a lo mejor este apoyo que se les ha dado a las personas en general funciona mejor que antes los lazos de corrupción, cuando los jefes del sector educativo pedían helicópteros y llegaban a los hoteles más caros. Y bueno, voy a retomar el tema, obras inconclusas, la barda de Calderón, no sé, los lazos con el narcotráfico. O sea, es probablemente los programas sociales tienen una falla, ¿no? Pero pues al final están apoyando a un sector que a lo mejor ese dinero destinado a otras cosas podría ser parte de, no sé, un lazo de corrupción, un dinero desviado, enriquecimiento ilícito, bla, bla, bla. O sea, pero yo creo que tampoco el tema de los programas sociales no es lo que está en huelga, porque el tema de programas sociales ya constitucionalmente ya está. O sea, aunque lo aboguen, aunque llegue la derecha, aunque llegue Xochitl, imagínate tú que llegara Xochitl Gálvez a la presidencia de México y de momento dijera... Nos cancela los programas. Y de momento dijera en un momento así de su posición, cancelamos los programas sociales. La gente se le volcaría a Xochitl Gálvez. El pueblo se le iría contra Xochitl Gálvez. O sea, eso no es posible y no vemos un panorama en donde eso pueda ocurrir. No lo sé. Esa es mi perspectiva, pero si ya está en la Constitución, también para modificar la Constitución necesitarías ganar más de las 3/4 partes del Congreso de la Unión. Y la verdad es que como vemos a la oposición,
pues se le está complicando mucho No, incluso alcanzar la yo mitad. siento que esta cuarta transformación obviamente nos va a llevar más tiempo y obviamente pues sí tenemos que perseguir un ideal, sí tenemos que seguir como en la línea para obviamente... ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, porque obviamente en todos los años del PRIAN y de otros partidos independientes, pues siempre ha sido lo mismo. Y pero obviamente el enriquecimiento del país y el peso en cómo está posicionado mundialmente, pues dice mucho, aparte de obviamente los programas, retomando el tema de los programas sociales frente a las personas mayores y los jóvenes, pues creo que va bien. Obviamente pues sí tienen sus fallas, como cualquier programa social que se implementa, porque obviamente es imposible, ¿no? Es imposible como dejar todo perfecto, porque obviamente venimos de una educación, de una forma de gobierno ya establecida, de un resentimiento social, o sea, hay varios detalles que no se toman en cuenta porque es el sentir de la población. Y obviamente yo diría, pues, es imposible decir que en 6 años iba a haber una transformación total, pero creo que va transformando. O sea, yo pienso eso realmente. Yo creo que hay cosas buenas y cosas malas como en todos los sexenios. Como en todas las administraciones, Es ¿no? correcto. Yo que soy administrador, pues siempre tengo la culpa de todo, pero... Pues sí, al cuando final todo del sale día... bien, era mi trabajo Al final hacerlo, del día ¿no? tú estás al frente de un país, salga bien o salga mal, el responsable siempre va a ser el presidente que está al frente o en turno. Sí, Lamentablemente, y más en un sistema mexicano que, bueno, ya sé que no les gusta mucho que use tecnicismos, pero... Los tecnicismos hacen... Pero el presidencialismo, para quienes no sepan que se centra todo el poder en el centro del presidente, en eso yo ya no estoy de acuerdo. Y México está basado en un sistema presidencialista. Entonces lo que se necesita ya es que la gente, Creo que no. diversas partes tomen opinión y tomen también delantera del país. Yo creo que no, porque precisamente hay todavía esos, pues, esa libertad de realizar como, no se podría llamarle, dentro del gobierno local, pues tomar ciertas decisiones que obedecen a ciertos grupos como en particular, que no tienen nada que ver con el control total del presidente, ¿no? O sea, siento que sí hay esa libertad de actuar, no como tal de imposible. El presidente dijo, ya no va a haber carne todos los lunes y toda la gente va a obedecer y se van a implementar cosas que no funcionan. O sea, no creo que funcione así. Yo pienso que sí hay libertad de expresar como algunas ideas, de realizar algunas obras como tal. Y no. O sea, siento que nos estamos yendo como al... No sé, ser... ¿cómo se le llamaría? No sé qué es lo que... Bueno, cuando tomas todo por un conjunto de normas establecidas, ¿no? A lo mejor por el ser radicales, no creo que sea radical el asunto. O sea. Pues cada quien, digo, al final del día la gente será quien al tome final- su autocrítica. Al final ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos quién va a ganar y... Fíjate que es eso, te quiero contar de algo que puede pasar y que no hay que descartarlo. Y que hoy justo con eso quiero empezar el programa y de ahí nos vamos a ir ya con la mesa de paneles. Pero, ¿tú crees que las encuestas se puedan equivocar? Pues sí, ¿no? O sea, obviamente hay un sector de la población que no opina, entonces obviamente eso está descartado y obviamente tiene esa variación. Aparte de que muchas personas pueden decir, no, yo voto por Claudia Sheinbaum y a la mera hora, no sé, les regalan una torta y votan por Xochitl Gálvez, ¿no? Entonces se pueden equivocar, pero al final, siento que hay que enfocarse más como en, no las soluciones momentáneas, sino como en las soluciones definitivas, ¿no? Y obviamente, pues, pienso que no va excelente, pero va. Pues mira, yo lo que te quiero contar es que justamente ya hay varias pruebas a nivel... Xochitl Gálvez sacó propaganda del INE, ¿no? A nivel mundial, justo ese es otro tema muy interesante, pero bueno, el tema de las encuestas a nivel mundial, fíjate que en el 2016 las encuestas se equivocaron en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque justo en el 2016 todas las encuestas mencionaban que Hillary Clinton ganaría con un 46% la elección del 2016 contra Donald Trump, que se encontraba en un 43%.
¿Y qué pasa? Que el 9 de noviembre las cadenas nacionales de noticias anunciaban que Pensilvania y Wisconsin lo había perdido Hillary Clinton y ganaba Donald Trump. Entonces, automáticamente en esa encuesta, ¿qué pasa? Que fallaron, porque durante toda la jornada electoral, desde que empezó hasta noviembre, que fueron las elecciones, marcaban a Hillary Clinton con una amplia tendencia. ¿Y qué pasó? Que ganó Donald Trump. Luego, en el 2020, pronosticaban que iba a ganar nuevamente Biden con un amplio muy grande de elección, de votantes, y que Donald Trump iba a quedar muy por abajo. ¿Y cuál era la encuesta? Bueno, más o menos lo que en ese entonces se decía en el 2020 era que el 51% iba a votar por Biden y solo el 44% iban a votar por Donald Trump. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que no quedó así. Joe Biden ganó con el 50% y Donald Trump quedó con el 47%. Tampoco fue un amplio grande de error. Ahora, ¿qué otro ejemplo? Y ahorita ya platicamos sobre esto. Otro ejemplo fue cuando apenas el periódico El País, hablaba de, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes ubican lo del Brexit, cuando Inglaterra decidía salirse de la Unión Europea o permanecer en la Unión Europea. Las encuestas marcaban que los ingleses iban a votar por permanecer en la Unión Europea. ¿Cuál es el resultado? Que Inglaterra hoy está padeciendo la salida de la Unión Europea. No fue real la encuesta. Sí, o sea, entiendo las encuestas como tal, pero yo me enfocaría más como en... Por ejemplo, lo que noto más real son como el apoyo al gobierno actual dentro de las redes sociales, porque eso es lo más como certero que puedes encontrar dentro de la preferencia a la jefatura de gobierno. O sea, toda la propuesta de marketing de los políticos, ya sea de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, todos los comentarios, o sea, siempre van apoyando la Cuarta T, al gobierno de López Obrador, como tal al partido de Morena. Entonces, viéndolo desde el enfoque, pues, no sé, más presencial, más humano, yo diría que cualquiera persona que te puedas encontrar en la calle y le preguntes, sí se ve la preferencia por el partido y la Cuarta Transformación de Morena. O sea, hay muchas encuestas, incluso podríamos hacer una encuesta nosotros, o sea, y al final, o sea, fíjate sí que eso está una bien preferencia como tal por las personas dentro. Si tú vas caminando en el metro y preguntas, en el metrobús, en la calle en general, se ha ganado el favoritismo de la gente, precisamente por cómo ha actuado en este sexenio. O sea, sí se habla de las fallas como tal, pero sí hay una preferencia por las personas en general, por el pueblo, por la Cuarta T. O sea, es indudable. O sea, ese es un experimento que puede hacer cualquiera y supongamos que de 10 personas, 8 te van a decir la Cuarta T. Puede ser, no lo sé. En este caso yo no sé qué tanto pueda fallar las encuestas. Esperemos que, pues a ver, o sea, yo digo que ya nada más hay que esperar el resultado del 2 de junio. Lo que me sorprendería sería que llegando el 3 de junio, sea el mismo resultado, porque entonces diríamos, pues, como diría Xóchitl Gálvez, o sea, no es porque esté apoyando a Xóchitl Gálvez, quiero dejarlo muy en claro, pero lo que sí quiero dejar muy bien en claro es que es el hecho de que Xóchitl Gálvez sí ha mencionado que, pues, si las estadísticas se quedaran así, pues ya para ahorrarnos tanto dinero, ya que le entreguen la banda presidencial a Claudia Sheinbaum y nos ahorramos millones y millones y millones de pesos. Pero lo que sí quiero dejarle muy bien en claro a la gente es que aunque la encuesta marque que la ganadora es Claudia Sheinbaum, no olvidemos que el 2 de junio tenemos una responsabilidad como ciudadanía de ir a ejercer nuestro voto para elegir los próximos 6 años. No son 3 años, no son 4, no son 5, van a ser 6 años en que el próximo presidente de México puede tomar la decisión de llevar a este país a lo que consideremos el primer mundo, que ya después hablaremos del tema del nearshoring, que ahorita nos está casi llevando a la gloria,
Pero sí hay que entender que el 2 de junio vayamos a votar por quien querramos votar. Sea por el PAN, sea por el PRI, sea por el PRD, que van por Fuerza y Corazón por México, sea por Morena, que la gente puede decir, vamos bien en esta transformación, quiero seguir con esta transformación, pero si también la gente no está de acuerdo, pues hay que respetar. Y si llega a ganar la decisión de que no continúen, creo que también sería algo democráticamente hablando. Pues hablan de democracia, pues como si fueran chicles, ¿no? Pienso yo. O sea, como si fuera simple, como si fuese... ¿No crees que México es un país demócrata? No, o sea, sí pienso que es un país demócrata, pero al final pienso que la democracia como tal se tiene que dar precisamente para evitar exactamente lo que muchos le llamarían como ese ser la dictadura, ¿no? Que realmente las dictaduras no existen. O sea, si el gobierno va implementando buenas estrategias... No existe en México. No existe en México y en muchos otros lugares. O sea, yo pienso que, por ejemplo, hablan de una dictadura en China porque eso lo han inventado las personas que quieren como desestabilizar algunos... no sé, algunas ideas en particular, pero... Pero Corea del Norte no me vas a decir que no es una dictadura, bueno, por ejemplo. Pero me refiero, por ejemplo... Venezuela, Nicaragua, Cuba. Son claros ejemplos de dictadura. Sí, pero me refiero, por ejemplo, si... Es que retomando el punto que me decías de ahorrarnos como dinero, o sea, si el gobierno va implementando buenas estrategias y vamos avanzando, pues realmente dictadura es solamente el invento que le quieren poner a la cuarta transformación, precisamente para hacerla ver como una mala estrategia para dirigir el país, ¿no? Pero obviamente, por ejemplo, pues, China, si sus gobernantes tienen todos los votos a favor y ninguno en contra, porque todo es perfecto, Rusia... Claro, porque Putin ganó con el 88% de los votos, 83%. Eso es democráticamente legal. ¿Cuál sería el problema? Pues conseguir con la cuarta T, ¿no? Por eso te digo, o sea, al final se implementa porque créeme que somos democráticos, ¿no? Y créeme que si yo creo que gana Claudia Sheinbaum, lo van a reconocer los del PAN. Así como se espera. Arañando el escritorio. Así como ganó Claudia. Pero cuando ganó, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya puntualmente a las 8 de la noche salió a decir: las encuestas no nos favorecen, me retiro de la contienda presidencial. Eso es. ¿Tú crees que, por ejemplo, el 2 de junio, que esperemos que sí, y que sería un tema importante a trabajarlo, a platicarlo con los de Morena, pero sí valdrá la pena que el 2 de junio gane Xóchitl Gálvez y al día siguiente López Obrador en su mañanera diga: felicito a la nueva presidenta de México, Xóchitl Gálvez, o felicito a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sea? Pero van a saber reconocer que esa oposición puede triunfar en el 2024. Yo siento que habría ahí algunos detalles, pero claro, obviamente felicitar a la nueva destrucción del país. Pero ¿por qué puedes asegurar una destrucción cuando no has conocido un gobierno que apenas va a empezar? No he conocido un gobierno que apenas va a empezar. Nos podríamos. ¿Cuál nuevo gobierno? ¿Cuándo se fundaron los partidos? Tú dime qué tiene, por ejemplo, de nuevo. ¿Qué tienen de nuevo? ¿Qué tiene de nuevo Morena, por ejemplo? ¿Qué tiene de nuevo? O sea, ¿qué tiene de nuevo? Porque en realidad había estado... o sea, estamos hablando en temas económicos que sí hay un gran avance. Obviamente la economía nos va pero la corrupción sigue. En múltiples pero la impunidad sigue. Pero la delincuencia sigue. O sea, hay temas cruciales que a la Ciudad de México, no a la Ciudad de México, a México en general, o sea, le preocupan. Y es lo que no está cumpliendo. Que, a ver, yo no estoy a favor o en contra. Lo único que yo estoy diciendo, porque en el tema económico yo sí debo de reconocer que el gobierno de López Obrador ha sido de los mejores en temas económicos. No habíamos tenido un crecimiento económico desde hace 20 años como lo que se está teniendo en este gobierno. Pero no quiere decir que estamos en el mar de... No, pero pues simplemente si tomamos esa referencia, pues de ahí es para arriba. O sea, no hay forma de que sin crecimiento económico todo lo demás avance. O sea, imposible. Pero tienes 183,000 asesinatos, tienes 11 mujeres muertas al día, tienes el tema... O sea, son temas que siguen. Ese es el tema que yo estoy abordando. Es inevitable, o sea, tú no es...
por ejemplo, es poner en las manos de una persona todo el peso de las cosas. Pues es exactamente, cuando obviamente, hablando de algo muy simple, el libre albedrío nos permite tomar decisiones. O sea, si a mí tuviese un presidente que lleva la carga de seguridad, de salud, bla, 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 X, y yo decido fumármelas todas, decido meterme en negocios ilícitos, decido, no sé, hacer tratos con la delincuencia, es imposible que se pueda erradicar de cierta forma la maldad. Y obviamente se va avanzando. No, pero y obviamente... Pero es un tema muy diferente, porque el tema de la maldad, ok, estoy de acuerdo, pero el tema del crimen organizado, ese es otro tema muy completamente diferente. Y ese ya se debe de combatir con otra forma de cuestión, que hasta el momento yo no sé si vaya a tener solución o no, porque, pues, no sé, o sea, es un tema muy complejo. Los países del primer mundo tienen crimen organizado, o sea, eso es se puede reducir. Pero no te matan a 70 personas al día en Francia. No te matan a 110 personas al día en Holanda. Los niveles que registra México, porque nosotros no hemos sido conscientes. No estoy hablando del tema de seguridad, porque si no se va a desviar, pero nada más en ese tema quiero entrar rápido. El tema de seguridad es que es un tema en el que, mataron a 5 en Lagos de Moreno. Pues sí, los mataron. ¿Hasta qué punto hemos llegado en México de vivir con indiferencia a los que matan? O sea, ni en la guerra de Israel, ni en la guerra de Ucrania hay tantos muertos como en México. Eso es a lo que yo voy. Es una guerra en México que se ha venido sexenio tras sexenio. No estoy hablando de que este es el culpable, porque no lo es. Pero sexenio tras sexenio nos prometen, vamos a cambiar. Pero diario en las noticias, colgados, muertos, asesinatos, periodistas. Eso no es el mundo correcto. Y en tema de seguridad sí creo que debería de cambiar el tema de seguridad en el país. Pero ojalá, y tanto Claudia Sheinbaum como en la Ciudad de México, yo creo que eso también hay que reconocerle a Claudia Sheinbaum. En la Ciudad de México hizo una estrategia diferente a la del presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionó. Y tan es así que en la Ciudad de México, en algunas zonas, no estoy diciendo que todas tampoco, pero en algunas zonas te sientes hasta más seguro que en otros lados. Entonces, pues yo creo que es un tema de al final del día lo que la gente decida. Si el día 2 de junio quieren seguir votando por Morena, que voten por Morena. Pero si votan por el PAN, que voten por el PAN. Al final del día, cada quien sabe cómo le está yendo desde su punto de vista, ¿no crees? Pues como dicen, todo mundo habla como le va en la feria, ¿no? Entonces, pues obviamente los menos favorecidos estarán en contra y los más favorecidos a favor, ¿no? Voten este 2 de junio por el Morena. por el candidato que ustedes no me está decidan. pagando Morena. Por el candidato que ustedes decidan, voten, pero de verdad ejerzan ese día su voto. Somos 100 millones de mexicanos los que tenemos la oportunidad de decidir nuestro próximo presidente o presidenta de México. Así que, pues vamos a entrar ya al tema. Ya llegó con nosotros nuestro invitado especial del día de hoy, así que se los vamos a presentar. Y pues muchas gracias, fue una buena plática. Llegó la hora de hablar de política. Hablar de política. Analizar las propuestas y generar polémica. Analistas versus políticos. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Eso no lo sabremos. Hablemos de eso y más con Carlos Bernal en podcast. Como normalmente pasa y más que nada en este tiempo de campañas electorales, a veces pues en la mesa está la casa llena y a veces pues contamos con la presencia también de alguna fuerza política, y el día de hoy me da mucho gusto que podamos platicar y entablar una buena conversación. Pues Ricardo Ibarra, quien también la semana pasada estuvo con nosotros, quien es encargado de la comunicación del grupo parlamentario del PAN. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal esta semana después del primer podcast? ¿Cómo están? Muy bien. Aquí muy agradecido por estar otra vez compartiendo el mismo espacio. Y pues para hablar de los temas más importantes de la ciudad y del país. Sí, sobre todo hoy quiero hablar de un tema muy importante, porque justo pues estamos ya prácticamente a punto de decidir por qué candidato vamos a votar, y sin duda uno de los temas controversiales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue el tema de la infraestructura, ¿no?
Y uno de estos temas súper importantes creo que fue iniciando el sexenio, la cancelación del famoso Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que justo ya platicábamos antes de empezar a grabar esta parte del programa. Y que hablábamos sobre todo de algunos datos curiosos que tenía el aeropuerto, y quiero mencionarlos antes de escuchar tu participación, pero era un diseño único en su estilo, no solo iba a ser en Latinoamérica, sino que también a nivel mundial. Estaba diseñado por uno de los arquitectos británicos más importantes a nivel mundial, que se llamaba Norman Foster, y que justo también ganó un premio Príncipe de Asturias de las Artes, y bueno, ha sido responsable de construcciones como el aeropuerto de Beijing en China, o también algunas edificaciones en Nueva York y Londres. Pero pues lamentablemente este aeropuerto, que se imaginaba para el 2022 que iba a contar con 6 pistas de aterrizaje, un edificio terminal de 4 pisos, 800 hectáreas verdes, y se estaría atendiendo a 125 millones de usuarios al año. Pero pues, ¿qué pasó? Que se cancela el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tenemos el bien o malogrado AIFA. Así es, de pretender tener el castillo de Chapultepec, pues terminamos en una casita de Infonavit de alguna colonia popular que seguramente votará por Morena, pero que definitivamente no se están dando cuenta que lo prometido, pues sí, definitivamente fue una deuda, y fue una doble deuda, porque además de pagar la deuda por la cancelación del aeropuerto, además pagar los costos de la cancelación y pagar la nueva infraestructura en el AIFA, ¿no? Que también ha generado deuda, y que también se ha ido exponencialmente a costos que obviamente este gobierno no quiere transparentar. ¿Cuántas personas han sido denunciadas o procesadas por delitos de corrupción? Ninguna. El pretexto perfecto, incluso hay que poner aquí un paréntesis, porque el exsecretario Carlos Ursúa, hace poco fallecido, justo fue el que dijo que era una decisión económica errónea. Esa fue el primer embate que tuvo el secretario de Hacienda con todo el gobierno, y sobre todo con la decisión de un presidente caprichoso. Caprichoso porque al final ese capricho nos cuesta a los mexicanos miles de millones de pesos, y eso no puede ser en ningún país democrático. Las decisiones económicas se toman pues por medio de un consejo económico, y deben de tener el respaldo pues técnico, sobre todo, para decir, bueno, si nos va a costar tantos millones de pesos en deuda, pues México lo va a poder sopesar, o esos millones de pesos, porque aquí en este país hablamos de deuda como si de plano no viviéramos escasez de medicamentos, hospitales, faltas de infraestructura en carreteras, temas de seguridad, o sea, todo ese dinero que pudo haberse destinado en otros recursos, incluso en políticas de prevención para la pandemia, por ejemplo, claro, no se destinaron. Ese dinero se va a ir en deuda y en pagar las sanciones económicas. Pero no. Preséntate. Perfecto. Yo soy Edgar Alejandro, y pues me encargo de realizar algunas grabaciones. Le ayudo a mi colega Carlos, y soy DJ aparte. Entonces me gustaría para cualquier contratación un punto en particular. No, porque probablemente estamos mal juzgando el tema del aeropuerto. Checar o cuál sería el futuro de ese aeropuerto, porque obviamente sabemos que los mantos acuíferos están sobreexplotados, la zona no tiene agua. Costo-beneficio, no, por el hecho de que, no exista, es mejor que de si existiera realmente, porque obviamente pues nos abarcaría, más problemas ante la población, ¿no? O sea, ¿no crees eso? Pues mira, o sea, si vamos a hablar de que en infraestructura no nos está... tenemos deudas pendientes, ¿no? O sea, pues hay que empezar justo por calificar y evaluar lo que se hizo mal desde un inicio. O sea, mi voto podría cambiar completamente si me dijeran que, oiga, ¿sabe qué? Que el aeropuerto que se canceló, que prometieron que no se iba a cancelar, o que después dijeron que sí se iba a cancelar, pero no nos dimos cuenta porque nos iba a costar el doble cancelarlo,
pues entonces este gobierno tiene que afrontar las consecuencias, que es que en vez de que estemos invirtiendo en hospitales, en seguridad y en un montón de cosas que tenemos pendientes, pues en pozos de agua, ¿no? En infraestructura, en el día cero, que Morena dice que no va a pasar, pero estamos a punto de que suceda, pues, ¿qué crees? Su dinero se va a ir en deuda. Se va a ir en deuda por la decisión de un presidente que por capricho dijo no. Y que incluso se decía que parte destinado de la TUA que se paga de impuesto para el aeropuerto Benito Juárez, todo se estaba destinando al aeropuerto de Texcoco. Exacto. Porque casi se está hablando de que son 331,996 millones de pesos lo que se adeuda, claro, cuando supuestamente la cancelación iba a ser de 100,000 millones de pesos. Así es. Entonces esto ya se triplicó. Pero quiero entrar a un tema muy importante que creo que es el Tren Maya, que también el Tren Maya es la obra emblemática también de Andrés Manuel López Obrador. El Tren Maya, desde que se promulgó, se ha tomado como seguridad nacional para ocultar en realidad ciertas cifras. Lo que sí quiero aclarar ahí, ¿no crees que viéndole el lado positivo al Tren Maya es todo lo benéfico que le va a traer al sureste mexicano? Mira, ahí hay un dato muy importante que hay que retomar. Cuando las personas dicen seguridad nacional, no entienden qué es lo que está sucediendo con seguridad nacional. Un tema que despreciamos mucho y que justo cuando estoy en mesas de debate es que la transparencia, perdón, pero llegó con el pan. O sea, la política de transparencia y de acceso a la información llegó con Acción Nacional. ¿Y hubo transparencia en el PAN en su tiempo mientras estuvieron gobernando? Ahí justamente fue cuando se instituyó el IFAI. O sea, el IFAI como un organismo constitucional autónomo, que al final del día venía teniendo, pues eran oficinas de transparencia, pero era entrégame la información que quieras, ¿no? ¿Cuál es el tema aquí? Que cuando se convierte el IFAI en INAI, este órgano constitucional autónomo toma atribuciones que hace que todas las instancias de nivel de gobierno tengan que entregar la información obligatoriamente. Y si no lo entregan, entonces hay repercusiones para los titulares de las dependencias, ¿no? O de los órganos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales un tema que es la reserva de la información. La reserva de la información, ¿cuándo ocurre? Cuando la autoridad dice o argumenta que por cuestiones de, comillas, seguridad nacional, no puede entregar toda la información, o la información que te va a entregar solamente es la que no va a poner en peligro al Estado. Uh-huh. En todos los países democráticos, este es un tema porque es el talón de Aquiles de todos los países. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque la seguridad nacional siempre se ocupa para ocultar las marranadas de los que están en el poder, incluyendo el partido que sea, ¿eh? Entonces, sí. La seguridad nacional es todo un tema porque hoy se están ocupando como argumento de seguridad nacional la entrega de esa información de 5, 10, 15 años. Hoy la ley nada más te permite 5 años porque, pues, oye, tuvimos un régimen de 70 años en donde no era necesaria la seguridad nacional, pero no te entregaban nada. Cuando ya tenemos un marco jurídico que nos permite acceder a la información, pues bueno, lo ocupamos. ¿Y qué hace el gobierno? No, seguridad nacional. Señor, no es seguridad nacional ver la calidad del balasto que le está poniendo a las vías del Tren Maya. Un reportaje que incluso sacó Latinus hace unas semanas, donde hablaba que se escuchaba una conversación pronosticando el descarrilamiento del tren. Ahora, yo no, o sea, para concederles una de varias, ¿no? ¿Dónde obtuvieron esas llamadas? O sea, ¿de dónde se obtienen esas llamadas? Porque al final del día, eso es carne para la oposición, ¿no? Claro. O sea, eso es para utilizarse por la oposición. Pero ningún medio de la comunicación está diciendo, o sea, está replicándolo, ¿eh? O sea, ningún periodista que pasa por las licencias o por las concesiones de espacios, nadie lo está preguntando, ¿eh? Oye, ¿quiénes son estas personas? ¿Quién es el tal Amílcar Olán? ¿Por qué entregaron balastro? ¿Por qué pagaron al laboratorio para que no se calificara y no se evaluara todo el balastro que pasa por? O sea, y el resultado ahí lo tenemos.
¿Y cuál es la conclusión de las llamadas o desde tu perspectiva? Yo creo que dentro del propio gobierno hay una revolución. O sea, se están acomodando las piezas dentro y dentro del propio... O sea, quien puede tener acceso a esas llamadas solo hay de dos. O son las empresas de telecomunicaciones que las tienen y las filtran, que eso es ilegal, ¿no? O las tienen las instituciones de seguridad que las tienen y las filtran, que también es ilegal. Pero esos llegan a los medios de comunicación y los medios de comunicación no tienen por qué decir cuáles fueron las fuentes, ¿no? Entonces, pero, ¿qué salta? ¿Por qué no preguntarle a la órgano de transparencia, ¿no? Del Tren Maya, oye, ¿cómo es que estás procesando el balastro? O sea, ¿quiénes son las empresas? Y ahí están públicas las empresas. Entonces, toda esta red de corrupción, que no es nuevo, o sea, es algo que ocurre, pues se le viene abajo a la 4T justamente cuando empiezan a atacar al hijo de Xóchitl Gálvez, ¿no? Por salir borracho en un antro, pero es justamente para contrarrestar, o sea, es para que vean cómo se mueven, ¿no? Las cosas mediáticamente y en medios. Y en una, bueno, te saco al hijo borrachín, ¿no? Golpeando y lanzando insultos, pero por el otro, estoy haciendo una contención monumental para que nadie más pregunte sobre el por qué se descarriló el tren. Porque con todas las palabras, con todas las letras de las palabras se tiene que decir, se descarriló por corrupción. Pero, bueno, es que es un descarrilamiento muy, muy simple. O sea, nada que cueste como tanto dinero reparar. Porque es lo que te comentaba, ¿no? Hay ciertas obras que han realizado... Híjole, dejan mucho. Bueno, que decir. a ver, la barda de Calderón, ¿a cuánta gente mató? No Es mató. que justo ese es pero yo. el descarrilamiento mató a alguien. O sea, un descarrilamiento puede matar a alguien. No, pero me refiero a que... Este pues descarrilamiento ocurrió a 15 kilómetros por hora. O sea, se estaba llegando a una estación. Sí, pero... Imagínate a alta cuando estaban velocidad. realizando el cambio de carril, porque sí vi la noticia. Pero Y es lo además que no te nada decía, más es el la rollo, barda de ¿eh? Calderón no mató a nadie, pero ¿a cuántas personas se chingó? Ahora, ¿y por qué seguir invirtiendo dinero en refinerías? Tal Si vez porque- contaminan, si... Porque probablemente sea... No, si el petróleo ya es parte del pasado. No, pero no me digas que las baterías de litio son el futuro. ¿Sabes cuántas pérdidas ha tenido Pemex? O sea, este es el peor. Justo estos 2 meses es en productividad de Pemex el más bajo en toda su historia. O sea, imagínate el papel que hoy juega Pemex. Y cuando nos hablan de refinerías y de inversión y de infraestructura, pues obvio hoy dices, bueno, ¿en qué vas a invertir tantos millones de pesos de los mexicanos si ya no hay producción de algo que se nos está acabando? Se nos está acabando. El petróleo se está acabando. Es que incluso ya hasta los países como Arabia Saudita, incluso como Arabia Saudita, Árabes, todos todos los Emirates Árabes países, Unidos, todos todos los esos Emiratos países Árabes están a se favor enfocan de la eliminación ya de los coches de gasolina. Incluso Europa va a dejar de producir coches de gasolina para el 2035. Pero hay estudios que revelan exactamente que el minar litio causa un daño ambiental muchísimo mayor que el petróleo. Incluso carros del 98 Bueno, es que causan menos daño a la atmósfera que minar una Después nos vamos a no, meter no. más a temas de la refinería de Dos Bocas, porque tenemos un especial para lo del medio ambiente y justo queremos hablar mucho del tema o del daño ambiental que se está mencionando, pero algo que sí no podemos olvidar y tengo que tocarlo definitivamente, aunque no le guste a la parte de Morena, que en este caso ojalá y estuviera Josué también como para dar su postura desde lo que opina la doctora Claudia Sheinbaum, pero es el tema de lo que se está enfrentando esta obra específicamente en el tramo 5, porque incluso tiene demandas internacionales, hay organizaciones ambientales que están diciendo que hay un ecocidio en la zona maya y se habla de 10 millones de árboles talados. Y aquí hay que hacer una buena reflexión. Cuando tú vas a pedir para construir una obra, siempre te piden que si vas a talar un árbol, plantes ese árbol que estás talando, ¿no? Es la solución. O incluso a veces ni hasta permiso te dan para hacer una construcción y talar un árbol. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mira, yo lo que creo es que en el gobierno mexicano, imagínense
qué tanto desprecian el Estado de Derecho, las propias normas y tan lo desconocen, que imagínense qué ridículo y patético tiene que ser el propio gobierno para emitir un decreto en el cual hace las facilidades administrativas para dar los permisos, las licencias y todo, para que la obra continúe de acuerdo a lo estipulado por el decreto tal. No nos importa si viola la ley de mejora regulatoria, si viola la ley de la misma ley de procedimiento administrativo. O sea, no importa qué normativas violen. Lo que quieren es su tren. Lo que quieren es seguir entregando balastro, lo que quieren es seguir haciendo negocio. O sea, imaginen que tienen a toda la estructura del gobierno violando sus propias normatividades por órdenes del presidente. ¿Y qué les dice el Poder Judicial? Que tanto también desprecian y que dicen que quieren modificar y reformar, justamente porque le dice, oiga señor, disculpe, usted quiere cambiar la ley, vaya al Congreso y modifique la ley. ¿Pero qué cree? Hoy el tramo 5 viola tales disposiciones, no puede continuar. Ahí está la primera suspensión. Hoy el tramo 5 no cumple con las normas ambientales de tal y tal, tienen que detener la obra. Suspenden tales tramos de la obra y ¿cuál es la orden? ¿Cuál es la indicación? Continúen construyendo. Nosotros somos el gobierno. Como dice la película de Todo el Poder, nosotros estamos en la cúspide del pinche poder. Esa es la lógica. Es la lógica del que quien tiene el gobierno dice, me vale madres la norma, yo continúo porque esta es mi prioridad y esta es mi política pública, ¿no? Hay dos proyectos importantes que creo que desde mi punto de vista son los éxitos de Andrés Manuel, pero quisiera escuchar tu postura. El tren interoceánico. Creo que es un proyecto que sin duda se ha hablado desde Benito Juárez, Porfirio Díaz. Se hablaba que podía ser la opción segunda al Canal de Panamá y que incluso los empresarios están bastante entusiasmados con este tren. El otro proyecto, lo voy a resumir para que de una vez integremos ambos, es el aeropuerto de Tulum. ¿Qué fue lo que pasó con el AIFA y qué es lo que está pasando con el aeropuerto de Tulum? Que el aeropuerto de Tulum está siendo muy llamativo para todos los empresarios. También incluso ya se habló de esta semana de los primeros vuelos provenientes de Atlanta, de Houston, de Nueva York, y a finales del año ya se habla con vuelos directos a Frankfurt en Alemania. Entonces, ahí son los contrastes. Si hay obras buenas, hay obras malas. ¿Cómo lo ven desde la oposición? Es que mira, no creo que haya una obra, o sea, no hay obra mala, más bien hay administradores malos. O sea, ¿Cómo tema no va a haber obras malas? El tema es que cuando se planea o se quiere ejecutar un proyecto de infraestructura, quien lo evalúe o quien lo impulse no sea la voluntad de un capricho de alguien, sea justamente el proyecto a largo plazo que pase por un comité técnico, que tenga estudios de planeación, que cumpla con la ley, que cumpla con las normas, ¿no? Para que no haya descarrilamientos y que justamente permita, o como en el aeropuerto, ¿no? O sea, en el AIFA, que al principio no tenía ni siquiera, que ninguno de los aeropuertos, de las líneas aéreas quería ir. O sea, fue a través de disposiciones administrativas, o sea, de imponerles, de decir, no van a poder descargar, no van a poder hacer esto más que solo en el AIFA. O sea, perdón, pero la infraestructura y los proyectos no deben correr al son de los caprichos de un gobernante, que déjenme decirles que no creo que tengan ni un solo diplomado en aeropuertos, ni en derecho aeronáutico, ni en infraestructura, ni en derecho a las telecomunicaciones, en nada. Sí, no. Desde tu punto de vista, quisiera que me dijeras a favor o en contra. Voy a hacer como un resumen rápido de todas las mega obras del presidente López Obrador, porque ya después me quiero ir a las propuestas exactamente de Xóchitl Gálvez. El aeropuerto de Tulum, ¿a favor o en contra, desde tu punto de vista? Yo creo que es un buen proyecto. O sea, es un buen proyecto. Pero te repito, o sea, el tema es en manos de quien está. Porque hoy está en manos de quienes argumentan que la seguridad nacional no puede transparentar lo que se ha hecho. O sea, que son los militares. Que ese es otro de los temas, ¿no? O sea, la militarización de la infraestructura o de la operatividad de la infraestructura, que no debe de correr de esa forma, ¿no? Si va a ser de esa forma, entonces la propuesta de la oposición es: quítame al secretario de la Defensa
de la cabeza de Sedena o de Marina y ponme a un civil. Que de hecho Xochitl Gálvez es lo que ha propuesto en sus ejes de Todos los campaña, países ¿no? democráticos lo tienen. Tienen a un civil en la cabeza del ministerio o de la Secretaría de la Defensa. El AIFA, ¿a favor o en contra? Totalmente en contra. Es un fracaso. El Tren Maya, Un fracaso total. Tren Interurbano. El interurbano, pues ahí vemos la novela, ¿no? O sea, también, fíjate, estas contrataciones, ahí sí todo corre a nivel de civiles, ¿eh? Pero el tren interurbano es una obra que ha venido arrastrando desde ya un montón de tiempo atrás, o sea, creo que empezó con Peña Nieto, él como gobernador. Sí. Entonces, viene arrastrando temas de corrupción, temas también de que no quieren a veces invertirle. Iba a venir China, creo que a terminar el proyecto, terminó. Ahí fue un movimiento de Estados Unidos que dijo: no, ni madres, metemos a inversión estadounidense y todo lo. Pero dices, bueno, son obras que al final tienen que ser bien ejecutadas. Porque si no, termina cayéndole a la pobre camioneta con el logotipo de la Cuarta Transformación, la novela completa, ¿no? Y es ahí donde dices, no podemos estar autorizando obras. Claro. O sea, esa novela nada más, imagínate cuánto cuesta. O sea, Y que incluso Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, comentaba que muchas casas, incluso por la construcción, no sé qué es lo que está pasando, están agrietándose las casas, ¿no? De esa parte donde está pasando el tren interurbano. La refinería de Dos Bocas. no, un completo fracaso. No refina nada. ¿Pero por qué? Fíjate que ahí hubiera sido ¿sabes qué hubiera sido mejor? Que se hubiera quedado en una barda. Te lo juro. Pero, nos saldría más barato, nos saldría más, hubiéramos podido fiscalizar completamente la construcción de la barda de Dos Bocas. Y bueno, hoy, tanto Dos Bocas como la barda no refinan 0 litros de nada. Bueno, tú, ¿a qué energía renovable, sustentable le apuestas? ¿O qué más bien le apuesta el PAN? Porque obviamente se habla de mucho, no sé, crear ecosistemas donde la energía puede ser sustentable, pero nunca nadie ha hecho nada. Mira, en el 2013, en el Congreso de la Unión se aprobó la Ley de Transición Energética. O sea, la Ley de Transición Energética que justamente iba acompañada de la reforma energética, ¿no? Más o menos. Todo el mundo dijo, no, es que en el 2013 se aprobó la privatización. Bueno, yo no veo a Morena echando para atrás esa reforma energética, ¿eh? Pero bueno. ¿Cuál fue el caso? Que la Ley de Transición Energética daba un mandato para que para que las industrias tuvieran la oportunidad, porque además teníamos que cumplir con la Agenda 2030, ¿no? Que era ir sustituyendo energías sucias por energías limpias. Ahora, toda persona tiene una huella de carbono, o sea, todo mundo contamina siempre, ¿no? Pero hay de contaminantes a contaminantes y de agentes a agentes contaminantes. O sea, yo no voy a contaminar lo mismo, aunque me veas mal de que esté en el pan porque contamino. por militar en el PAN. Yo no veo mal el PAN. Yo no veo mal a PAN, ni Morena, ni el PRI, ni No, Morena. pero yo sí, por ejemplo, sí veo mal a Morena. Que siendo un partido de izquierda, comillas izquierda, ni siquiera se atreva a cuestionar al presidente para decir, oiga, tenemos una ley de transición energética, ¿como para cuándo vamos a, ni siquiera a reformarla? ¿Cuándo vamos a observarla y a cumplirla? Porque, ¿qué es lo que dispone esta ley? Que además de ir corriendo a las energías limpias, que es por medio del aire, la hidráulica, o sea, las presas, o sea, ir ocupando parte del sistema eléctrico, por ejemplo, el sistema eléctrico nacional, se iba alimentando de los nuevos campos eólicos. ¿Qué tenían los particulares? Oye, el Estado no puede invertir en una empresa estatal, otra, ¿no? O sustituir a Pemex de un día para otro para que ahora sean. Esa idea estaba chida. Esa idea sí está chida. La de Pemex, ¿no? La de convertir a Pemex en solamente una empresa que sea de energías limpias, ¿no? Pero en todos los años del PRIAN, bueno, digo PRIAN,
en todos esos años no han hecho nada y exactamente en No, esta ley se aprobó ahí. No, pero en este me refiero a toda su trayectoria delictiva o no delictiva. Lo digo porque me atacan a mi morena, ¿no? No es cierto, no es cierto. Pero no han hecho mucho y justamente en estas nuevas elecciones están buscando hacer. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Y es lo que te decía, Es que ¿tú justo, a qué le apuestas? O sea, en el 2013 justo, o sea... Entonces lo dejaron como en pausa, ¿no? Ya tenemos... y ahorita lo retomamos. Es que en el 2018 lo que hizo este gobierno fue que justo dijo... Les damos chance 6 años, ¿no? No. Y ahorita ya lo retomamos. No, Andrés Manuel y Morena dijo, vamos a ponerle pausa al tema de la transición energética, al tema de tomarnos en serio el medio ambiente, y dijeron, no, regresa Pemex, regresan las energías sucias, nos vale madres las disposiciones que tenemos o los compromisos internacionales, por ejemplo, con el tratado el Tratado de París, el Tratado de París, claro, para cumplir con nuestras obligaciones de carbono, ¿no? Y le pusieron pausa a eso. ¿Qué gobierno de izquierda, comillas, es quien te propone darte la vuelta en 180 grados y decir, bueno, vamos para atrás? Ninguno. Entonces, no era un gobierno de izquierda, ¿no? Porque, ¿qué es lo que han promovido? Uno, que las disposiciones que hay en la ley de transición energética o en la ley del sistema eléctrico nacional se vean totalmente detenidas por disposiciones administrativas para pausar los permisos o las rondas para invertir en campos eólicos. Hoy están totalmente detenidas. Esa inversión hoy, que debería de estar sustituyendo toda la forma en la que consumimos, por ejemplo, electricidad, hoy debería de estar por medio de esos campos surtiendo a las ciudades, surtiendo a las casas o surtiendo a las empresas. Y eso no ocurre. Hoy otra vez estamos en manos de la CFE, en manos de Bartlett, de quien fue el orquestador del Faro del 88, pero del que hoy la izquierda ya ni se acuerda, y estamos en sus manos consumiendo energía por medio de carbón. Yo tengo un tema ahí con el punto que acabas de tomar. Dices que, bueno, de esas cosas ya nadie se acuerda, pero es lo que yo te comentaba hace un momento, ¿no? Quieren que olvidemos como la barda, ¿no? Porque ese es como uno de los temas como que le doy mucho énfasis porque no puedo creerlo, ¿no? O sea, no simplemente... Siento que ese es un punto indefendible, ¿no? O sea, no hay forma de defender el hecho de la barda. El de la barda. O sea, sí, eso es indefendible. Además de por eso, todas mira, sus obras. Si es indefendible, no hay malas ¿por qué obras? ¿Por qué no hay no es una persecución? ¿Por qué no hay un procedimiento administrativo que combata la corrupción? No, es en serio. Sí, o sea, contra los responsables de la barda. ¿Por qué Calderón sigue tan campante? ¿O por qué Peña Nieto, si era el continuador de las políticas del PRIAN, por qué continúa en la completa impunidad? O sea, hoy, de plano, o sea, nadie en la oposición, en las oposiciones, con Xóchitl Gálvez, anda defendiendo a Calderón o a Peña Nieto, ¿eh? El único que se refiere al licenciado, a Peña Nieto como licenciado, es Andrés Manuel. Bueno, México, fíjate que quiero entrar en esta parte de las energías renovables porque justo también en el tema de infraestructura, esta semana México entró nuevamente al top 25 de posible atracción de inversión extranjera, ¿no? No es la primera vez que México está en la inversión extranjera, pero justo se ha hablado mucho del concepto del nearshoring, ¿no? Que ahorita es la oferta como de oro para los mexicanos, la gran promesa desde Carlos Salinas de Gortari de convertirnos en este primer mundo, ¿no? Realmente yo he escuchado a Xóchitl Gálvez muy convencida de que hay que aprovechar esta gran oportunidad. Desde ustedes, desde el PAN, desde el PRI, desde el PRD, de esta Fuerza de Corazón por México, pues ¿qué propuestas o cómo están viendo la oportunidad de nuestra era? ¿Sí es la oportunidad o nada más es como un eslogan de campaña? Hay que entender que el mundo... hay un documento que es súper bonito, digo, lamentablemente de quién es el autor, pues es el gobierno de Estados Unidos. O sea, ellos establecieron en un documento de seguridad del Departamento de Estado que China era particularmente el gran reto para Estados Unidos. Okay. ¿Cuál es la gran ¿El gran reto en qué?
el gran reto para Estados Unidos. El gran reto a afrontar en el futuro. Su competidor, ¿no? Su competidor número 1. La gran amenaza es Rusia. Pero en esta configuración del mundo, en donde ya dejó de ser una bipolaridad y ahora tenemos a múltiples actores, con uno relevante que sigue siendo Estados Unidos, pero ya no es el gran orquestador de todo. ¿Qué es lo que tiene México? México tiene que responder ante las decisiones de esos dos grandes bloques, que es China y Estados Unidos. Entonces, todas las industrias que estaban en Estados Unidos se van a relocalizar en México, porque no pueden estar en esta guerra fría, comillas, que están teniendo en espacio asiático. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a regresar a la periferia de Estados Unidos. ¿Y dónde se ve beneficiado México? Justo ahí, en donde podemos ser los grandes posibilitadores para que esas inversiones caigan en México. Incluso muchas empresas chinas dicen, es que yo tenía un gran negocio con los estadounidenses, bueno, entonces ¿a dónde voy? A México. O sea, México también es un gran espacio para invertir, tanto de Estados Unidos como de México. Entonces, ese espacio hay que aprovecharlo al máximo. ¿Qué hay que hacer? Hay que modificar y darles garantías. O sea, no podemos seguir con el descuido que tenemos. O sea, no podemos seguir con el pacto de impunidad con el narcotráfico, por ejemplo. O sea, eso es insostenible. Entonces, ¿por qué? Porque terminan matando a una candidata, ¿no?, de su propio partido en un estado en el que es completamente ingobernable. ¿Por qué? Dice el presidente que si no que el gobernador panista no gobierna, ¿cómo dijo? Gobierna pero no manda. Sí, pero él tampoco manda a ninguna autoridad de seguridad federal, O sea, porque al final del día todos tenían la obligación de cuidar a los candidatos y resulta que ahora le quieren echar la culpa al INE. Pero bueno. ¿Al INE? Al INE. Por lo de la muerte de los candidatos. Híjole, eso sí no estaba. Ajá. Hay otros 26 asesinados. De esos no hay que decir ahorita todavía nada. Pero al final del día también el Estado, o sea, que él encabeza, tendría que responder. Eso no puede continuar si queremos que el nearshoring sea una completa oportunidad, tanto de desarrollo para universidades, porque también eso va a cambiar absolutamente nuestros marcos curriculares en las universidades. O sea, es una gran oportunidad. El tema del agua, que creo que también es un factor determinante para atraer a las empresas, ¿no? Sí, completamente. Híjole, ¿y Coca-Cola? Eso es justo lo que en su momento Claudia Sheinbaum también mencionaba, que el hecho de cuando los gobiernos del PRI y el PAN autorizaban a las grandes empresas como Coca-Cola, las grandes cerveceras. Pero incluso yo tengo un dato que incluso las mismas empresas son las que gastan menos consumo de agua, y a veces donde se desperdicia más agua es en el mismo campo. No creo. O sea, justo salió una noticia en donde Coca-Cola se echaba lo de 4 años lo que consume una persona en un día. Pero fíjate que en temas, por ejemplo, de fugas de agua, donde más fugas de agua se da es en el campo. Y se habla aproximadamente de que es entre el 60 y el 60 y 70% que se desperdicia de agua en el campo. Es bastante. Sí. Pero bueno, regresando a este tema, quiero hablar ahora del tema de los trenes de pasajeros. También es un tema que se está hablando para justo mejorar el tema de movilidad, pero también en las propuestas que tiene Xóchitl Gálvez habla sobre el retomar también el tema de tren de pasajeros. Además de eso, ¿qué otras obras nos podrías compartir que a lo mejor se están planeando o se están ya maquinando desde la estructura del PAN? Mira, es que es que esto de verdad es de locos. O sea, el señor vive atascado en los 70s. O sea, cuando teníamos empresas, ¿a cuál señor me refiero? No al licenciado Peña Nieto, como se refiere él, sino a Andrés Manuel. Él está enfocado en el regresar al México grandioso de los 70s, cuando Pemex podía invertir, cuando teníamos el milagro mexicano del otro López, del otro loquito que era López Portillo, ¿no? ¿Cuál era el incentivo? Que el petróleo podía generar las empresas estatales que tú quisieras. Tantas que hasta podíamos tener una empresa estatal de bicicletas, que el Estado mexicano era propietario de una empresa de bicicletas. Hoy quieren justamente regresar a ese pasado que no existe,
para decirles que, bueno, vamos a poder generar empresas de trenes de pasajeros. Porque sabemos que ese era el México grandioso en donde a todo mundo le iba bien, en donde había una bonanza y la economía era completamente otra. Ese tren de pasajeros definitivamente hubiera estado genial si nos hubiéramos puesto a invertir en tanto obra pública como privada, ¿no? o hasta mixta, desde hace 20 o 30 años. Eso nunca ocurrió. Entonces, hoy, ¿en qué se enfocó la inversión en infraestructura? En carreteras. Y hoy tenemos 40,000 kilómetros de carreteras que deben de ser atendidas. ¿Por qué? Porque o están en manos del crimen organizado, por más que pagues la cuota más cara, pero de todos modos sigue habiendo espacios muy mal atendidos, siguen habiendo accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que enfocarnos en las carreteras, primero en el que lleguen las personas por medio de sus vehículos y luego ver, ya que se acabe este gobierno y ya que se vaya este señor, ver si es factible los trenes de pasajeros, ¿no? O sea, ¿tú no le ves futuro a los trenes de pasajeros? Si viviéramos en Europa y de verdad hubiera un compromiso contra la corrupción, en donde las empresas públicas o las privadas, aquí, o sea, solamente en México hay 3, es un oligopolio el tema de los trenes. Hay 3 empresas grandes que todas son de carga. Cuando les dijeron, vamos a transitar a trenes de pasajeros, dime si dijeron algo estas tres empresas. A mí no me conviene. Prefiero seguir llevando la carga a tener que cargar pasajeros. Hoy el Tren Maya, ¿sabes cuándo va a recuperar su pobre inversión? En 23 años. Va a empezar a recuperar la inversión de lo de ahorita. Todos los demás en esos 23 años va a ser deuda. No es rentable tener trenes de pasajeros en México. Y es que mucho se comparaba con Europa, justamente porque dicen que Europa pues tiene, y sí, realmente, pero es que también en Europa, si no estoy erróneamente mal, los trenes de pasajeros son por empresas privadas, ¿no? Porque al mismo tiempo públicas y privadas, pero al mismo tiempo no se puede rehabilitar todo un sistema ferroviario. Exacto. Como para en unos 6 años ya tener un sistema como el de Europa, sí es medio imposible, ¿no? O sea, tú ves la red ferroviaria en Europa y es increíble la forma en la que está conectada. Eficiencia en todo. Super eficiencia. O sea, el tren llega y no se tarda 8 horas parado descarrilado, ¿no? Y se descarrila tantito. Y se descarrila. Sí, no, o sea, no hay forma. O sea, ya no hay forma. Obviamente lo estamos viendo porque está en construcción, ¿no? O sea, siguen sus pruebas. No, el Tren Maya ya estaba inaugurado. Sí. O sea, ya llevaba pasajeros. Entonces, en Europa eso no ocurre, ¿no? O sea, si el tren te dice que va a llegar a las 14:06, llega a esa hora y a esa hora se suben todo mundo y se va el tren. O sea, es muy bonito, es muy eficiente, ¿no? Y los retrasos son casi mínimos, ¿no? Entonces, claro. Pero porque allá sí se dedicaron a crear esa infraestructura que lo que tiene que ver con las vías, con los espacios, lo hacen los municipios, lo hacen los estados, lo hacen los propios países, y obviamente hay una integración completa porque la Unión Europea pues también tiene directrices, ¿no? para asegurar la calidad del servicio, ¿no? Y hay responsabilidades cuando ocurren este tipo de incidentes, porque obviamente son obras, o sea, claro. todo puede tener un incidente. Para concluir, cuéntanos, ¿cuáles serían como lo más importante que Xóchitl Gálvez propone para el tema de infraestructura? En el tema de infraestructura, yo lo que había visto era que, además de los 40,000 kilómetros de obra que se tenían que recuperar y que se iban a atender, era que se iba a instalar un consejo, ¿no? Uh-huh. Que hoy la propia Secretaría de Comunicaciones y Transporte pues está desaparecida. O sea, toda la obra pública se dirige en Palacio Nacional, por muy loco que parezca. Pero este consejo iba a ser el que determinaría con acción vinculante la obra que se fuera a proyectar, ¿no? O sea, obra que quiera desplegarse, obra que tendría que pasar por este consejo de expertos, ¿no? Y dejarnos de caprichos y dejarnos de... obviamente son todos los proyectos, ¿eh? No solo carreteros, no, todos los proyectos de infraestructura en comunicaciones.
Oye, ya para terminar, al principio del programa estábamos hablando justo del tema de las preferencias electorales y de la última encuesta que sacó el periódico El Financiero. ¿No los desanima seguir prácticamente en el mismo 34% que posiciona a Xóchitl Gálvez? ¿Si hay esperanza de ganar la presidencia de la República? Yo creo que vamos a ganar por 5 puntos. O sea, hay esta lógica de que las encuestas hoy determinan la fotografía del momento, pero yo creo que muchas personas no están contestando, ¿no? No le están contestando, uno, a una grabación por teléfono. Dos, no están contestando a alguien que a lo mejor viene con algún chalequito y dices, bueno, pues tú quién sabe de dónde eres. Tres, están a lo mejor sin contestar porque dicen, yo voy a votar el día de la elección, ¿no? Y se acabó, independientemente del proyecto que sea. Entonces, las personas, que eso es lo que muchos políticos, tanto de las oposiciones como del gobierno, se atreven a decir y a cantar, a faltar el respeto más bien, porque eso es faltarle el respeto a la gente. Decir, vamos a ganar y nosotros embriagados de no sé qué rollo, al final la gente es la que va a decidir. Claro. Y eso lo vimos en el 21, eso lo vimos en el 18, eso lo vimos en... Morena es lo que ha intentado hacer. Sin tener urgencia en el tema electoral, ellos hablando del electoral, sin querer nadie revocar al señor él quiso revocarse a sí mismo, ¿no? Para seguir demostrando y para seguir cumpliendo con los caprichos, porque la política pública de este gobierno se llama capricho presidencial, capricho de López Obrador. Esa es donde por los motivos en los que se han movido los recursos, por los motivos en los que se han movido ciertos programas sociales, ¿no? Ciertas políticas públicas. Hoy me encantaría que Andrés Manuel tuviera la misma energía con el que defiende a los hijos corruptos que tiene, o de las obras públicas que han sido un completo fracaso, para defender lo que ha sucedido en Ecuador, ¿no? Claro, o sea, defender la invasión a territorio mexicano, porque las embajadas son territorio del país. ¿Y qué está haciendo? Pues bueno, nada más vamos a punta de tweets, a punta de comunicaditos, necesitamos acción. O sea, México, es una situación grave. Es una situación muy grave. Y México no puede estar ahí parado a decir, bueno, ocupemos esto, la caja china. Nos deshacemos del tema de los hijos y mientras hablamos de lo de Ecuador. No, señores, no podemos seguir manteniendo esta forma de hacer gobierno. Por último, por el tema de los hijos, el tema del hijo de Xóchitl Gálvez no causa ningún efecto secundario en la campaña electoral. Mira, ya Xóchitl Gálvez ya lo reconoció. Fue un error mantener ahí a su hijo y que coordinara una parte importante, que es la parte de los jóvenes. Los jóvenes, ¿qué tienen? ¿Ánimo? Inexperiencia. ¿Futuro? Podría ser, pero mira, los hijos están haciendo negocios, los hijos de la 4T están haciendo negocios y son tan inexpertos que hasta les graban las conversaciones, imagínate. Pero sí, es un golpe, es completamente un golpe. ¿Por qué? Porque yo lo hablaba con ciertos amigos y socios y decíamos, es que justo lo que termina de parecer es que ese es el votante de Xóchitl Gálvez, ¿no? O sea, el clásico junior que sale del antro y se pone a golpear y a decir groserías y todo el rollo, ¿no? Ok. ¿Tú crees que esto le resta importancia a su campaña de Xóchitl Gálvez? No, yo creo que en realidad es un golpe porque ¿quién filtra este video? Lo filtra Morena, lo filtra Cayo de Hacha, quien es un divulgador de estas personas, ¿no? O sea, de la 4T. Él lo filtra y después ellos mismos, cuando se empieza a revertir el tema de los hijos, porque ¿qué hace? Cuando hablas de los hijos es de vamos a hablar de todos los hijos. Sí. ¿No? Entonces sale otra vez el tema, o sea, algo que ya habían medio apagado, vuelve a surgir en redes sociales, porque tú le preguntas a alguien en la esquina y le preguntas, oiga, ¿sabe que los hijos de Andrés Manuel están haciendo negocio con el balastro en el Tren Maya? ¿Qué es balastro? No sabe ni qué onda, ¿no? Pero si tú le preguntas, ¿sabe que el hijo de Xóchitl Gálvez estaba? Ah, claro, porque es algo más tangible, es algo moralmente más reprobable. Pues es que el golpear, pero hay uno que genera un delito, o que genera varios delitos, y hay otro que solamente se podría llevar una amonestación o una pena por cultura cívica. 2 días en el Torito. Ah, no. Horas en el Torito. Horas en el Torito. Los otros merecen años de cárcel, por ejemplo, ¿no? Pues
La verdad es que es todo un tema, esto de las elecciones, a veces, pues el tema de los hijos, ¿no? Que también se metían, pero justo ahí Por eso ya... no tengan hijos. Ya es diferente el tema de la corrupción y el tema de una respuesta pues a lo que sucedió en un antro, que ambos son reprobables, pero yo creo que el hecho de la intención de salir a dar la cara, creo que eso es lo que vale la pena más en esta época electoral, ¿no crees? Pues me dio mucho gusto platicar contigo, Ricardo. Esta vez estuvo un poco más tranquila la mesa. Esperemos que la siguiente semana hagamos más debate. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad fue un gusto. Siempre tus comentarios son muy interesantes en el programa. A ustedes muchísimas gracias por el espacio. Y pues muchas gracias a todos. Nos saludamos la siguiente semana con un tema más en este programa y un gusto haber estado con ustedes. Gracias también a Alejandro, que el día de hoy estuvo con nosotros aquí platicando un rato. Yo nada más apoyando, ya sabes. Pues un gusto y nos saludemos la próxima.